El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a las redes del doctor Edgar Alejandro desde el proyecto de Mato Edgar. El día de hoy, pues, vamos a hablar acerca de las adenopatías. Para quien no sepan, pues, el doctor Edgar es hematólogo que como especialidad y pues es el fundador de este pequeño proyecto donde estamos trabajando para pues producir cápsulas informativas acerca de enfermedades relacionadas con pues enfermedades sanguíneas, de igual manera para que vayan conociendo qué es lo que hace un especialista en hematopedia y cuándo deben acudir, de igual manera en dado caso de que tengan alguno de los síntomas que el día de hoy pues vamos a platicar con nuestro experto, el doctor Edgar Ulises Alejandro. Muy buenos días, doctor, ¿cómo Hola, ¿qué está? tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pues como lo mencioné, vamos a hablar acerca de las adenopatías. Ajá. Más que nada me gustaría, sabiendo que es su canal, ¿verdad? Pero para que la gente que se está conectando y que apenas se está suscribiendo a sus redes sociales, ¿qué es, dónde estudió usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es el doctor Edgar? ¿Qué es un hematólogo? Güey? Muchas personas a lo mejor se van a estar preguntando ese tipo de cuestiones, así Sí, sí, que sí. Sí, de hecho, no mucha gente sabe bien lo que hace un hematólogo, que pues básicamente el hematólogo es el doctor que hace la especialidad, la subespecialidad, una vez hecho medicina interna de hematología, que es en sí los tratamientos o todo lo que concierne a las enfermedades de la sangre. Yo me llamo Edgar Ulises Coronado Alejandro, estoy por ahí como Hemato Edgar y pues estudié medicina general en Saltillo. Posteriormente hice la especialidad de medicina interna aquí en Monterrey, en el Hospital Cristos Muguerza por parte de la UDEM y ya voy terminando no hace mucho hematología por parte del Hospital Universitario también aquí en Monterrey. excelente. De igual manera, pues ahí en las redes sociales del doctor está apareciendo información. Van a estar apareciendo aquí unas cintillas donde si quieren ir a conocer más acerca del doctor, más acerca de las especialidades, de las enfermedades incluso que puede tratar, vayan y síganlo en todas sus redes sociales. Cada semana se va a estar publicando unas cápsulas informativas como esta. Y pues bueno, vamos a adentrarnos al tema tal cual. Vamos a hablar de Ajá. las adenopatías. ¿Qué Así viene es. siendo? ¿Es una enfermedad, un padecimiento, es un síntoma que desencadena más adelante algún Ujú. tipo de padecimiento mayor? Sí, en algunas escasas ocasiones puede significar una enfermedad en sí, pero casi siempre es la manifestación de alguna otra enfermedad subyacente. Básicamente, una adenopatía, para entenderlo rápido y fines prácticos, es un ganglio inflamado. Ok, Nosotros tenemos normalmente cadenas ganglionares, eso todas las personas los tenemos y es una parte del sistema linfático. linfático de cómo funciona la inmunidad del cuerpo. Entonces es normal que todos tengamos adenopatías. Cuando estas adenopatías ya empiezan a tomar ciertas características, lo común, lo que el paciente se va a dar cuenta es el término de adenopatía, que es el ganglio que está inflamado, que está crecido, es cuando ya tomamos ese término médico y a partir de ahí empezamos a explorar qué puede estar ocurriendo en el paciente. O sea, digamos que posterior a que el paciente ya presenta ese síntoma de inflamación dentro de sus ganglios, ustedes indagan para ver cuál es la ¿Qué es lo causa que está origen. ocurriendo? Por ejemplo, ¿qué es lo Efectivamente. más común que pudiera detonar ese tipo de inflamación? ¿Algún tipo de trauma, virus, bacteria? Casi siempre, pues lo podemos diversificar en varias etiologías. Normalmente yo hago 5 grupos, digo, cualquier otro hematólogo puede tener grupos diferentes, la Claro. realidad es que causas hay muchas, pero pues los principales tenemos ahí por ahí tres circunstancias. Infecciones, como ya lo comentas, que son infecciones virales, que eso yo creo que es lo más frecuente. Ujú. Casi siempre virus respiratorios, sobre todo en esta temporada. Los agentes más comunes, pues yo creo que sería virus sincitial respiratorio, adenovirus, el virus de la gripa, Ujú. que dan ciertas adenopatías, que es bastante frecuente. Realmente eso se vigila y normalmente no pasa nada. Como un segundo grupo podemos tener, ya descartamos por ahí grupo de infecciones virales, después tenemos grupo de infecciones bacterianas. De esto pues pueden ser desde lo más común una faringoamigdalitis bacteriana, que es lo característico, tenemos placas por ahí en las amígdalas. No es infrecuente que provoquen crecimientos de ganglios, sobre todo en el cuello.
Ya después tendríamos, ahora sí, yendo un poquito más a mi área particular, enfermedades neoplásicas, que son, pues, básicamente lo más común de enfermedades neoplásicas son linfomas y leucemias, leucemias linfoblásticas que pueden provocar adenopatías. Un cuarto grupo, que también es cuestión neoplástica, cáncer, pero ya no particularmente de los ganglios, como es lo que ya acabo de comentarte, Ujú. Ángel, de linfomas y leucemias, que serían enfermedades metastásicas. Podemos tener una neoplasia, un cáncer a nivel pulmonar, a nivel hepático, cáncer de mama, y que se manifiesta por el crecimiento de los ganglios, que es en ganglios en el cuello, supraclavicular, y ahí nos damos cuenta de que algo está pasando y muchas veces no es infrecuente que está el ganglio crecido, se estudia y terminamos indagando al final que se trataba de una neoplasia de otra localización. Ok. Y como último grupo, tampoco infrecuente, son enfermedades autoinmunes. Esos serían los 5 grupos que yo pondría. Las enfermedades autoinmunes, pues hay gran variedad. Sí. Puede ser artritis reumatoide, lupus, infinidad, y también se manifiesta en algunas ocasiones con ganglios inflamados. Estas enfermedades particularmente, digo, se mantienen otras manifestaciones, no es lo habitual que nos demos cuenta por los ganglios, pero sí es Pero sí es frecuente una que de lo las provoque. causas, ¿no? Más frecuentes donde se Una causa pudieran detonar. frecuente, así Ok. es. Yo creo que mucha gente nos hemos de estar preguntando, Kedo, pero ¿dónde se localizan los ganglios, no? ¿Cómo se dice? Sabemos que el sistema linfático se distribuye en todo nuestro cuerpo, pero ¿en qué zonas son más comunes donde se puedan detonar Ujú. ese tipo de Sí, inflamaciones? totalmente. De hecho, bien fácil, nos vamos a internet, ponemos ganglios linfáticos, cadenas Nos va a aparecer todo. linfáticas y va a salir ahí el cuadro anatómico y todas las localizaciones que hay. Entonces, para fines así muy sencillos, puede estar casi casi que en cualquier localización, pero pues sí, obviamente nosotros hacemos una caracterización una vez que ya vemos que el ganglio está inflamado y vemos si ese ganglio tiene características benignas o características malignas. ¿Cómo Básicamente lo son pueden los dos diferenciar? O grupos. sea, una vez ya teniendo ahí la inflamación, ¿cómo diferencian si puede ser benigno o puede Ujú. ser maligno? Sí, para cuestiones así sencillas, lo que nosotros fundamentalmente tomamos en cuenta, uno es la localización, Ok. por eso llegamos a este punto de lo que me preguntabas. Localizaciones benignas, son las localizaciones más frecuentes, cuello, axilas y la ingle. Ahí es donde están lo más común. Siempre que tengamos un gangliecillo por ahí inflamado, ya sea en el cuello, en las axilas, en la ingle, normalmente no hay mucho de qué preocuparse, son cosas habituales y volvemos a causas etiológicas, casi siempre son virus, casi siempre son infecciones bacterianas, es raro que se trate de otro tipo de enfermedad. Ok. Eh, una vez que ya tomamos en cuenta la localización, ¿cuáles son las localizaciones que no me favorecen para algo benigno, que me hace a mí orientarme hacia que puede ser algo maligno? Son básicamente tres. Localización epitroclear, que es el área aquí en el codo, en la cara interna. Ahí tenemos una cadena gangliar pequeña. Si ahí está algún ganglicillo, eso ya está un poquito fuera de común, fuera de lo habitual. Localización supraclavicular. Aquí nos palpamos la clavícula, palpamos aquí arribita, ahí no debe haber ningún ganglio crecido. También tenemos localización retroauricular, acá atrás de la oreja, en la base, y localización occipital. Yo creo que esas son las más comunes, que es acá, ya, prácticamente aquí Ok. acercándonos en la base de la cabeza y cerquita de la parte superior del cuello. Esas son localizaciones no tan frecuentes, que si tenemos ganglios crecidos por ahí, sí hay que buscar que no esté pasando O nada. sea, ya infiere a una sospecha de algo mayor, ¿no? Y algo mayor. Por ejemplo, ya, ¿cómo nosotros podemos identificar? Digo, sabemos que la inflamación obviamente la podemos, Ujú, quizá llega un punto en el que sobresale de la piel, pero ujú. esto adicional, lejos de la inflamación y de la sensibilidad que pudiese sentir el paciente, ¿presenta Ujú. adicional a ello algún otro tipo de síntomas? No sé, temperatura, Sí, a lo mejor tipo de... se pueden manifestar las adenopatías con síntomas sistémicos, Ok. sobre todo en enfermedades neoplásicas. Eso ya nos habla también de algo un poquito fuera de lo común, que hay que estudiarse bien. Lo que es cáncer, tuberculosis y enfermedades autoinmunes también. Pero te digo, las enfermedades autoinmunes a lo mejor las dejamos un poquito de lado porque tienen otras manifestaciones casi siempre, Ok. pero siempre hay que pensar en neoplasia cuando hay fiebre. Y a la hora que estamos revisando el ganglio también es bien importante, porque una cosa es la localización, pero también el paciente de primera entrada puede ir a hacer una revisión. Obviamente siempre hay que tener una orientación médica, pero ¿qué sería lo bueno, por así decirlo? Que el ganglio esté pequeño. Hay medidas que tenemos O sea, particularmente ya establecidas, y ¿no? establecidas. Casi siempre se toma en cuenta más o menos 1 centímetro, eso es lo habitual. Obviamente nos vamos a la localización
En la cuestión epitelial nos vamos un poquito menos porque ahí es muy raro que estén crecidos, 0.5 centímetros, y en la ingle, por ser ganglios normalmente más grandes, más o menos es 1.5 centímetros. Pero para términos generales, es 1 centímetro lo que debe medir un ganglio. Si un ganglio mide más de 1 centímetro, eso ya nos hace O sospechar sea, infieren varias cosas, ¿no? La la localización y localización. dependiendo la localización, ustedes ya tienen estandarizado, por mencionarlo así, Ujú. qué medida debe tener el ganglio El ganglio inflamatorio, ¿no? inflamado. Sí, se Ok, puede estar un poquito inflamado. Si no pasa de 1 centímetro, no hay ningún problema. ok, Normalmente son ganglios benignos que se vigilan y no pasa nada. Si ya pasa más de 1 centímetro, ahí hay que prender un foco de alarma. Normalmente ya 3 centímetros o más, prácticamente eso ya lo consideramos casi casi que algo neoplásico. ok. ¿Sí? Y ahora bien, en qué etapa de la vida del paciente o actualmente la población que es la que está mayor en riesgo, ¿no? O sea, pacientes mayores de 18 años, pacientes jóvenes, se puede dar este tema en niños incluso. Sí, la realidad es que nos vamos a cuestión de la etiología, de la causa de que puede estar provocando estas adenopatías, pero sí se pueden presentar en cualquier edad. Obviamente pensando en linfomas, dependiendo del tipo de linfoma, hay picos de edad en gente joven, entre los 18 y 24 años, y luego ya tenemos algún pico en edad más avanzada, por ahí de los 60, 70 años. Cuestiones infecciosas, pues le puede dar a cualquier edad, a cualquier persona, ya sean virus, sean bacterias. Entonces, pues podríamos decir que se puede presentar a cualquier edad. Nada más si vigila las características, que eso ya es lo que nos determina hacia un lado o hacia otro. A cada uno. Ahora bien, ¿cómo se trata este padecimiento, no? O Ujú. este síntoma. Se ataca, una vez sabiendo la causa origen, se ataca la causa origen y por ende se va a reducir la Ujú. adenopatía, o es Así es. algo que se trata de forma diferente. ¿Cómo ustedes abordan el tratamiento para el paciente una vez que tienen el diagnóstico? Sí, una vez que me llega un paciente que trae a una o varias adenopatías, eso también es otra característica de benigno, maligno, también la distribución. No es lo mismo que traiga un par de ganglios aquí en el cuello pequeños, a que traiga tres aquí, dos en la ingle, uno en la axila. Eso también me habla que se tiene que estudiar, también como dato adicional. Una vez que ya llega el paciente, que tenemos la identificación, que tenemos alguna sospecha, que esté indurado, que al paciente no le duele, porque es una característica también de malignidad, que el ganglio esté inflamado y no duele. O sea, puede haber indoloro y también puede haber Sí, un sensibilidad de ganglio igual manera. que duele casi siempre es un ganglio benigno. Ah, Entonces, ok. tengo un ganglio chiquito de menos de 1 centímetro que me lo palpo y me duele, casi siempre es algo bueno, casi siempre es una infección viral, una infección Ok, bacteriana. ok. Si lo traigo por ahí, si está duro, si se palpa como goma, por ejemplo, eso es característico, así está descrito de linfomas, eso ya me hace pensar en cierta malignidad. Entonces, ya una vez que yo lo reviso al paciente, que checo todas esas características, que me parece que puede haber un problema, hay que pedir ciertos exámenes de laboratorio para hacer el abordaje. ¿Qué exámenes de laboratorio? Pues son exámenes generales. Hay que tomar una biometría hemática, hay que tomar un perfil químico, que pues son los fundamentales, como ya hemos platicado en alguna otra ocasión. Hay que medir también un par de estudios que se llaman velocidad de cimentación globular y proteína C reactiva, que son marcadores de inflamación. Eso más a lo mejor pensando en actividad de enfermedad neoplásica de algún cáncer o actividad de enfermedad autoinmune, algún lupus, alguna artritis. Hay que tomar también una deshidrogenasa láctica. Normalmente eso se incluye en el perfil bioquímico, pero siempre hay que tener recalcado ese punto, porque la deshidrogenasa láctica es un marcador de mucho metabolismo a nivel de los linfocitos, por ejemplo. Entonces me habla de un proceso linfoproliferativo que puede estar por ahí oculto, cuando veo que este parámetro está elevado. Seguramente habría que hacer una radiografía de tórax para ver que el mediastino, que son las estructuras que están ahí alrededor del corazón, se vean bien, porque a veces también tengo un ganglio acá en el cuello y también tengo ganglios acá, pues ahí lo podemos ir viendo. O sea, también puede haber ganglios internos que no sobresalgan Internos que no nos de... damos cuenta. Ah, ok. Sí, entonces a veces a lo mejor también, digo, dependiendo mucho del enfoque que le estemos dando al paciente, puede ser necesario un ultrasonido de abdomen para ver que no esté crecido el vaso, que no esté crecido el hígado, que no reporten crecimientos ganglionares por ahí también. Ahora bien, ya ahorita que nos está platicando todo este contexto, ¿puede un paciente ser asintomático en el aspecto de que tenga Mm. quizá ganglios inflamatorios internos y no presente algún tipo de molestia, no sé, que a lo mejor tenga quizá arritmia cardíaca o esté Ujú. fallando algún órgano interno, pero que el paciente, Que ande bien. exactamente, digo, Sí, ¿se sí, puede sí. dar el caso? Se da sobre todo en linfomas indolentes y en tuberculosis. A veces hay tuberculosis que son muy, muy indolentes.
Lo característico de la tuberculosis es que da fiebre, da malestar, da cansancio, fatiga, pero también creo que platicamos en la ocasión previa, pues el paciente a lo mejor se acostumbra a estas Sí, características y claro. él anda bien. Entonces, hasta que ya hay una complicación de la tuberculosis es cuando ya se hace el diagnóstico. O, por ejemplo, linfomas indolentes. Tenemos por ahí también linfomas como linfoma folicular, que es bastante frecuente, que se por lo general, no es estricto, pero por lo general tiene crecimientos a nivel del abdomen interno y pues el paciente no se da cuenta hasta que ya va creciendo, 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 que ya nos empieza a dar algún problema gastrointestinal, un poquito de estreñimiento, diarrea, come el paciente y le da molestia porque ya crecieron los ganglios ahí internamente y pues no se había dado cuenta hasta que ya se va a hacer un estudio y ahí se identifica. Probablemente a lo mejor ya traiga algún ganglio por ahí en el cuello, en la ingle, en la axila, supraclavicular y pues, no se había dado cuenta porque como van creciendo poco a poco y Claro. no duelen, entonces no lo había notado. Entonces, por eso es bien importante estarse revisando. ¿Y qué tiempo? Digo, traigo, o sea, vuelvo a traer la misma pregunta a la mesa de la plática Ajá. anterior porque sí me quedé con la duda de que, okey, si hay gente que de la nada a veces recae o algo y dices, pero bueno, hace 6 meses, hace un año o en el transcurso estabas bien, ¿no? Ujú. ¿Cuánto tiempo una persona puede sobrepasar o no sé si no sé cómo plantearla, el contexto, pero cuánto tiempo una persona puede estar en el aspecto de que se sienta asintomática y de la nada así recaer? O sea, ¿existe algo determinado o depende de cada sistema No, del individuo? la realidad es que no está escrito, pero pues sí pueden pasar meses, incluso años, y un paciente que traiga adenopatías, que no le dé mayor problema, y de repente pasa algo, porque al final de cuentas también son pacientes que tienen la inmunidad alterada. Entonces, le da una infección muy agresiva, no sabemos qué está pasando, y era porque ya traemos algún problema por ahí, y que se manifiesta con el crecimiento de los ganglios. Entonces el tiempo es bien variable, como puede ser 3 meses en linfomas agresivos, por ejemplo, puede ser tiempo muy prolongado en enfermedades infecciosas crónicas como la tuberculosis o algunos linfomas indolentes. Ok. Ahora bien, para darle seguimiento nuevamente a todo esto, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como buenos pacientes o más bien como seres humanos para llevar Ujú, un control médico pues en tiempo y en forma, ¿no? ¿Qué es lo que más recomiendan ustedes para pues llevar una buena medición en cuanto a nuestra salud? ujú. Pues la realidad es que siempre es bien importante que el paciente se haga una autoexploración de vez en cuando. Conocer tu cuerpo es muy, muy fundamental porque pues sí, yo me voy a dar cuenta en la revisión médica, pero pues el paciente se puede haber dado cuenta mucho antes si traía alguna alteración por ahí anatómica que previamente no tenía. Es bien importante palparse el cuello, palparse las axilas, la ingle, ahí de vez en cuando, no tiene que ser continuamente, cada 3, cada 4 meses, nada más para corroborar que todo esté bien y que no haya ningún problema. Eso en cuanto a las adenopatías, Ok, siempre estar explorando porque normalmente en estas enfermedades el paciente es el primero que se da cuenta. ok. Y ya para el seguimiento, realizarse exámenes como una biometría hemático, perfil bioquímico, ¿cada cuánto ustedes lo recomiendan? Dependiendo también de, el problema que haya sido. Lo más común que provoca que crezcan los ganglios en infecciones virales y bacterianas, 2, 3 semanas, ya no debería haber ningún problema. Es otra característica también bien importante que nos hace diferenciar benigno de maligno, también cabe mencionarlo. La temporalidad, 2 a 4 semanas es lo estandarizado normal. Más de 4 semanas ya nos llama la atención. Un ganglio inflamado no debería durar más de 4 O sea, semanas. es el tiempo estimado en el que el cuerpo puede volver Se a sanar. regulariza todo Ok. normal y vuelve a su funcionamiento normal. Ok, Doc, excelente. Doc, antes de terminar esta cápsula, algo más que quisiera agregar con respecto Ujú. al tema, algo, yo creo que después de que nos dijo, todo el mundo se va a estar autoexplorando. Ya imaginé a toda la audiencia, no, Sí, me no, tengo que autoexplorar en este momento. sí, de eso Pero se algo trata. más adicional que quisiera agregar para hacer conciencia más que nada, digo, en el punto de que, eh, pues a veces por miedo o por no querer saber la verdad de ciertas cosas, omitimos cosas a los médicos, no Ujú. les decimos el 100% de las Sí, cosas eso de es bien igual manera. importante, bien, bien importante siempre decir toda la información. Uno como médico hace un interrogatorio muy completo, hace una exploración completa, pero siempre es bien importante. Hay detallitos que a veces el paciente omite que sí hay que decir toda la información. A lo mejor yo puedo hacer la pregunta, Ujú, pero el paciente está un poquito en negación y lo limita, lo oculta un poquito, eso no nos ayuda, ni es bueno ni para nosotros ni para él. Entonces, es bien importante a la hora que vamos con el médico decir toda la información y la autoexploración creo que es para cuestión de este tema y de muchos otros es fundamental. Así como recomendamos en la ocasión previa, sí estar haciendo un check-up
pues mínimo una vez al año y ya después, ya si está todo está bien, a lo mejor nos podemos relajar un poquito. Siempre sí estarse autoexplorando es algo muy, muy importante que todo mundo debería hacer. Excelente, Doc. Y digo, ya como para cerrar este tema, ¿hay algo que podamos hacer quizá de forma cotidiana, sino bien para evitar, para reducir el factor de riesgo de desarrollar algún tipo pues, de Ujú. inflamación, independientemente de que sea causada por algún virus o alguno de los grupos que ya mencionó? Ujú. Pues, nada en particular, sea que es cuestión infecciosa, sea cuestión neoplásica, no hay una actividad que podamos hacer, que digo: esto me va a reducir la incidencia". Obviamente, hacer ejercicio, comer bien, para que el sistema inmune esté lo más fortalecido posible, pero, pues, fuera de las recomendaciones generales, no hay algo así en particular, aún yendo particularmente por enfermedad. Excelente. Ok, pues Dot, para toda la gente que nos está viendo pues esté interesada en consultar con usted, en que, oye, Dot, pues yo sí ya me exploré y pues a lo mejor tengo a lo mejor un ganglio que quisiera yo corroborar con usted. ¿Dónde está consultando actualmente? Si nos puede compartir esa información. Sí, claro que sí. Estoy consultando actualmente en Calzada del Valle, en San Pedro, en Cap Medical Aleva. Y también estoy consultando en el área de obispado, en el Centro de Altos de Cancerología. Excelente, Doc. Pues ya saben, va a estar apareciendo ahí la información del doctor Edgar para que vayan y lo sigan a todas sus redes sociales. De igual manera, si quieren alguna consulta o tienen alguna duda con respecto al tema que se habló el día de hoy, déjenlo en la cajita de comentarios. También manden sus mensajes en privado. Vamos a estar revisando para darles seguimiento. Y pues igual, si tienen alguna duda o quieren hablar de algún tema relacionado a enfermedades específicamente hematológicas, déjenlo ahí en la cajita de comentarios que la siguiente semana estaremos trabajando en pues una próxima consulta virtual para brindarles más información al respecto. Doc, ¿algo más que quisiera agregar antes de finalizar? No, nada, todo bien. Excelente. Pues muchas gracias, Doc, por estar aquí, por prestarnos parte de su tiempo. Es información muy valiosa, yo creo que para todas las personas que a lo mejor tengamos este tipo de dudas con respecto a enfermedades que, no, que desconozcamos. Y Ujú. pues bueno, les agradezco a ustedes por estar aquí y suscríbanse nuevamente a todas las redes sociales del doctor. Muchas gracias, producción, y nos vemos la próxima semana en una próxima consulta virtual desde las redes del doctor Edgar Ulises Alejandro. Muchas gracias.